Yo he querido también dejar esta parte mía de la intervención para explicaros un poco el trabajo de la Federación Provida. Quiero desde luego dar las gracias a Alicia y a todos los miembros de la Federación, porque ya los que estáis aquí de otras organizaciones, está la presidenta de ANDOC, que he podido saludar antes, y seguro que tantos otros que desde aquí nos veo porque no llevo las gafas. Pero bueno, quiero agradeceros porque realmente contar con todos vosotros en este acto es importante para la Federación y para el trabajo que realizamos. Creo que el título escogido para el Congreso En la brecha es de plena actualidad, porque vemos que los ataques a la vida y a su dignidad son alarmantes para todos nosotros y nos exigen estar en la brecha. La aprobación de la nueva ley del aborto es un paso más en ese camino violento que hablaba Jaime Mayor, en esa declaración de guerra, en realidad, yo diría, a la dignidad humana en su conjunto, pero de manera muy especial al ser humano en su etapa inicial, es decir, cuando es más vulnerable y requiere mayor protección. Decía Carlo Casini que una criatura que comienza su camino en el mundo debe ser protegida y debe estar en la realidad civil y social de nuestro tiempo. Contrariamente a esto, vemos que hoy se le elimina con dolor y sin piedad. Se abandona a la mujer y, como decía Remy Bragg en el encuentro que hemos celebrado el pasado 8 de febrero en Bruselas para decir que el aborto no es un derecho fundamental de la Unión Europea, la hemos abandonado a la mujer y le hemos dicho poco más o menos, arréglatela sola. Quiero resaltar que ese abandono, además, en las menores de 16 años que pueden tomar una decisión como la de abortar sin tan siquiera tener el cariño y la cercanía de sus padres, me parece una vuelta de tuerca más, si queréis, en este camino, ¿no?, hacia la violencia, hacia la dignidad humana. Nosotros no queremos que esa mujer esté sola, no queremos que ese niño por nacer esté solo, queremos acompañarles y ayudarles porque está en la propia naturaleza humana el cuidado y la protección al más vulnerable. Y esto es lo que hace la Federación Provida a través de cada una de sus organizaciones desde el año 1981. La Federación, además, tiene una característica que yo quiero resaltar porque es un poco también mi trabajo, ¿no? Y yo creo que esa característica es la participación. La colaboración es importantísima con otras organizaciones, tanto a nivel nacional como a nivel europeo y a nivel internacional. Es decir, está en la propia naturaleza de nuestra organización como federación. Alicia me ha pedido que explique un poco en qué ámbitos trabaja la Federación Provida y a nivel nacional, de manera activa y continuada, estamos en la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad, que en España, como sabéis, ha realizado diferentes acciones desde la aprobación de la ley de eutanasia y que aúna a más de 140 organizaciones de la sociedad civil. Es también la Federación Provida miembro fundador de la Federación Europea One of Us, uno de nosotros. Colabora de manera permanente con One of Us en acciones que la Federación realiza con las demás organizaciones que la integran de hasta 15 países de la Unión Europea a través de acciones de comunicación, acciones de lobby en el Parlamento Europeo y congresos y seminarios en diferentes países. Recientemente, menciono los dos últimos, hemos hecho el Foro por la Vida en Palermo en noviembre, que ha organizado el Movimiento Italiano por la Vida, y el último congreso celebrado en Bruselas el día 8 de febrero, en el que manifestamos de manera clara que el aborto no es un derecho fundamental de la Unión Europea. A nivel internacional, la Federación trabaja con Heartbeat International, que no sé si conocéis, pero es una organización que aúna fundamentalmente y aglutina centros de ayuda a la vida, que trabajan con mujeres y con niños, como hacemos desde la Federación. Por tanto, veis que este trabajo en red de la Federación es muy importante y nos muestra esa voluntad y esa estrategia de la Federación de unirnos con organizaciones en distintos ámbitos de actuación y también a nivel nacional, pero a nivel europeo, a nivel internacional. Yo eso quiero agradecerle a Alicia,
que efectivamente su apertura, ¿no?, a este trabajo en red, a estas sinergias de las que hoy hablamos y que son tan necesarias, porque vemos que frente a nosotros tenemos una legislación que debemos hacer frente de manera unida, debemos colaborar entre todos y creo que hoy es un buen ejemplo de ello. Precisamente este esfuerzo de unión y de trabajo en común surge la participación de nuevas personas en el ámbito del trabajo de la Federación Provida, de la Federación One of Us, y muestra de ello es la participación hoy de Natalia Ochoa como ponente en este congreso. Natalia Ochoa es coordinadora del equipo jurídico de One of Us, profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Bioderecho. En la actualidad, como sabemos y como hemos podido oír también en la presentación que han hecho Marta Albert y Francisco Güell, se ciernen graves amenazas sobre el ser humano. La evolución de la biotecnología, la posibilidad de editar el genoma humano para eliminar genes no deseados o incluso para crear los llamados bebés a la carta, hace más que nunca necesario proteger al embrión humano. Esta es precisamente la esencia y el origen de One of Us. One of Us significa uno de nosotros y nace con esa vocación de protección del embrión humano. Natalia va a analizar cómo el derecho internacional protege, o más bien desprotege, a los embriones humanos a través de una normativa que es muy dispersa y muy fragmentada y que en realidad no ofrece una protección, pero sí establece algunos criterios y límites en este sentido. Tienes la palabra, Natalia. Muchas gracias. Ahora sí. Pues muchas gracias a Ana del Pino por su amable presentación y a Alicia Latorre por haberme invitado a participar en este congreso, donde voy a compartir con vosotros unas reflexiones precisamente acerca de la protección, o más bien desprotección, del embrión humano en derecho internacional. Voy a tratar de ser breve porque estamos ya muy fuera de tiempo. Bien. Han pasado ya 45 años desde que nació la primera niña por fecundación in vitro, una niña en Estados Unidos llamada, una niña inglesa, perdón, una niña en el Reino Unido llamada Louise Brown. Y con el paso del tiempo hemos visto que las técnicas de reproducción asistida se han ido perfeccionando, se han ido generalizando y hoy en día pues, prácticamente no hay debate acerca de las técnicas de reproducción asistida. Y en todo este proceso el gran olvidado ha sido el embrión humano fecundado in vitro, que es el objeto de estas técnicas. Permítanme recordarles que todos fuimos embriones, todos hemos pasado por las fases de desarrollo embrionario y fetal. A nosotros se nos ha permitido nacer y por eso estamos aquí, pero hay cientos de miles de embriones en todo el mundo que no han tenido tanta suerte. Las técnicas de reproducción asistida nacieron para hacer posible, como nos han contado en las ponencias anteriores muy interesantes, para hacer posibles que las parejas que no fueran fértiles, las parejas infértiles, pudieran tener hijos. Pero, como saben, en muchos países se permite que para que la fecundación in vitro tenga éxito, se fecunden más óvulos de los que después se van a implantar en la mujer, ¿no? Entonces, se generan los llamados embriones sobrantes. Estos embriones sobrantes son almacenados y conservados en tanques especiales de nitrógeno líquido a una temperatura, fíjense, de menos 169 grados centígrados. Y el destino de estos embriones es bastante incierto. Algunos se van a utilizar para futuros ciclos de fecundación in vitro, otros se podrán donar a parejas que los podrán gestar o a mujeres solas, otros acabarán en la investigación científica, siendo utilizados para la investigación científica, y otros serán destruidos. Hay un estudio
del año 2022 del Grupo de Ética y Buena Práctica Clínica de la Sociedad Española de Fertilidad, que dice que en España se conservan cerca de 670.000 embriones congelados. Fíjense, 670.000 embriones. Menos del 5% del total son donados a otras personas para su implantación. Cerca del 17% han sido destinados a la investigación, aunque algunos realmente no han sido utilizados porque no han sido asignados a un proyecto concreto. El 18% deben ser destruidos a indicación de sus progenitores, a los cuales el estudio los llama propietarios, y el 12% se consideran abandonados, bien sea porque los progenitores no pagan las tasas, ¿no? el precio que cuesta tenerlos almacenados, o porque ya no responden a las llamadas de las clínicas. Bueno, pues estas cifras revelan una tragedia silenciosa. Se desconoce cuántos embriones congelados puede haber en el mundo. Y en general, la suerte de los embriones depende de la legislación de cada Estado. Y la legislación de cada Estado es muy variable. Haciendo un resumen y sin entrar en detalles, solamente centrándonos en Europa, en todos los países de Europa se permite la reproducción asistida a parejas heterosexuales. Pero luego tenemos que algunas legislaciones son más permisivas que otras y, lamentablemente, la legislación española es de las más permisivas del mundo. Entonces, ¿cuáles son los criterios que establecen las diferentes legislaciones? Varían. En algunos casos, solamente se permite el acceso a las técnicas de reproducción asistida a las parejas, en otros casos también a las mujeres solas. Algunas legislaciones establecen una legislación máxima para someterse a ciclos de fecundación in vitro. Hay legislaciones que no permiten la donación de óvulos. Otras establecen un número máximo de óvulos que pueden ser fecundados, o bien prohíben crear embriones sobrantes, de tal manera que todos los embriones que se generan deben implantarse. Hay países que no aceptan la investigación con embriones. En fin, la situación, el panorama es bastante variado. En España rige la Ley 14/2006 de técnicas de reproducción humana asistida, que, como les he dicho, es una de las más permisivas del mundo, puesto que autoriza las técnicas tanto para las parejas como para las mujeres solas, no establece una edad máxima de la mujer para someterse a un tratamiento, aunque en la práctica se suele entender que son los 50 años, que ya es una edad provecta. Permite tanto que los óvulos como el esperma sean de donante, solo autoriza la transferencia de un máximo de 3 embriones por ciclo para evitar los embarazos múltiples, pero se generan muchos embriones sobrantes que se van almacenando. Y posteriormente, la Ley 14/2007 de investigación biomédica, adoptada al año siguiente, también con el gobierno de Zapatero, autoriza la investigación con embriones sobrantes de las técnicas de reproducción asistida con el consentimiento de los progenitores. Bien, visto este panorama, sí que quiero destacar que los embriones son un auténtico milagro de vida. Desde, como nos ha explicado el profesor Nicolás Jouvet, desde el momento de la fecundación, cada embrión tiene su propia dotación genética que es única, que es irrepetible, y está dotado de las instrucciones para desarrollarse autónomamente. Y este genoma es único y se mantiene esencialmente sin cambios a lo largo de la vida de cada individuo, hasta su muerte. Bien, si el embrión humano es algo tan precioso, lo lógico sería pensar que el derecho internacional, este derecho que se ha dado la comunidad internacional, debería protegerlo, pero la realidad es que no es así. Yo voy a hablarles muy brevemente a continuación de cuál es la normativa internacional en materia del embrión humano, pero hay dos líneas que han influido, dos factores principales que han influido en esta situación de desprotección del embrión humano. De un lado, las legislaciones estatales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el aborto voluntario, y de otro lado, la reivindicación de los llamados derechos sexuales y reproductivos. Bien, en cuanto al aborto voluntario, no hay ningún instrumento internacional que regule el aborto.
Entonces, ni existe un derecho al aborto, ni el derecho internacional obliga a reconocer el aborto. Todas estas consignas que escuchamos no son ciertas. Muy al contrario, todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos reconocen el derecho a la vida. Y es más, órganos tan importantes como el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han proclamado que el derecho a la vida es el derecho supremo del ser humano. Si nos centramos en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, adoptado en Roma en 1950, vemos que contiene ciertas excepciones tasadas al derecho a la vida, como por ejemplo la legítima defensa frente a una agresión. Y en pura lógica jurídica podríamos entender que estas excepciones se deberían entender de forma restrictiva. Es decir, si el convenio ya ha contemplado una serie de excepciones es porque no hay más. Pero realmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos, que ya está desaparecida, no lo ha entendido así. De hecho, en una amplia jurisprudencia que se ha desarrollado a partir de los años 70, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho una distinción entre el no nacido, que no es persona, y el nacido, nosotros, que somos personas y por lo tanto titulares de derechos humanos. Como el no nacido no es persona, no es titular de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo y por lo tanto tampoco del derecho a la vida. Sin embargo, al menos en una serie de sentencias ha insistido en que no se puede excluir que el nasciturus puede estar protegido de alguna manera por el artículo 2, por el derecho a la vida, pero que debe hacerse una ponderación entre esa protección del no nacido y los derechos de la mujer, en particular el derecho al respeto de su vida privada. Lo malo es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, no ha llegado a concretar nunca cuál es el nivel de protección que merece el no nacido. Y el segundo factor o la segunda línea que ha influido a la desprotección del embrión han sido los llamados derechos sexuales y reproductivos, que, bueno, estamos oyendo hablar de ellos todos los días, ¿no? Estos tampoco están recogidos en ningún instrumento internacional obligatorio, pero desde algunos sectores se está intentando que estos derechos incluyan el presunto derecho a un aborto legal y seguro. Y a la vez, desde otros sectores, también que estos derechos incluyan el derecho a tener un hijo, utilizando las técnicas de reproducción asistida, si es posible, financiadas por el Estado. Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esta cuestión? El Tribunal ha negado que el Convenio de Roma reconozca un supuesto derecho a fundar una familia. Es decir, el Convenio de Roma no reconoce el derecho a fundar una familia, no reconoce el derecho a ser padre o madre, por lo menos, ¿no? Sin embargo, de una manera que no acaba de compatibilizarse bien, sí que ha dicho que la noción de vida familiar protegida por el convenio incluye el derecho al respeto de las decisiones de ser padre o madre en el sentido genético del término y, en consecuencia, el derecho de una pareja a recurrir a la procreación médicamente asistida. Bueno, hay una cierta ambigüedad en esta jurisprudencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, se ha mostrado más activista a favor del aborto y de los llamados derechos reproductivos, ¿no? Y eso a pesar de que el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, establece que el derecho a la vida está protegido en general a partir del momento de la concepción. A pesar de esta proclamación, la Corte Interamericana, en fin, no lo ha entendido así. Y es más, en un caso que fue bastante sonado, el asunto Artaviano Murillo contra Costa Rica de 2012, entendió que la prohibición absoluta que existía en Costa Rica de la fecundación in vitro con la finalidad de proteger al embrión constituía una restricción desproporcionada de los derechos a la vida privada y familiar y a formar una familia. Y obligó a Costa Rica a permitir la fecundación in vitro y a incluirla en el catálogo de servicios de la Seguridad Social. Bueno, visto todo esto,
En fin, vamos a ver cuál es la situación del embrión humano en derecho internacional. Hemos visto que el derecho internacional no protege al no nacido, pero paradójicamente, el embrión humano fecundado in vitro está algo más protegido que el fecundado de forma natural, que el nasciturus, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué se debe? Entre los años 1997 y 2005, en diversas organizaciones internacionales se adoptaron diversos instrumentos internacionales, a los cuales me voy a referir brevemente. Y la razón para la adopción de estos instrumentos fue porque para esta época, ya para mediados de los años 90, se vieron los problemas que traían las técnicas de reproducción asistida y la existencia de numerosos embriones sobrantes. Es decir, la posibilidad de investigar con embriones, la selección de embriones por el sexo o por las características genéticas, el descarte de los embriones que no tuvieran características deseadas o que no se consideraran aptos, la gestación subrogada, no olvidemos que sin técnicas de reproducción asistida no es posible la gestación subrogada, los niños con dos madres, con dos padres, los niños de tres progenitores, la posibilidad de clonar embriones humanos. Recuerden al famoso doctor Antinori, ¿no?, que quería clonar embriones humanos. Otros experimentos bastante escalofriantes que se están haciendo en la actualidad, como la hibridación de embriones humanos con otras especies. Hay experimentos de hibridación con ratones, conejos, cerdos. Y las modificaciones del genoma humano mediante ingeniería genética, actualmente perfeccionada con el descubrimiento del CRISPR-Cas en 2012. Bueno, todo esto suscitó profundos dilemas éticos, el riesgo de la eugenesia y aparecieron también las corrientes transhumanistas que querían aprovechar todas estas técnicas para crear un ser humano mejorado. Entonces, aprovechando este debate ético, esta preocupación, recordarán, ¿no?, que en los años 90 se hablaba muchísimo de la clonación, hubo un movimiento bastante en contra, ¿no? Entonces, en este contexto se adoptaron diversos instrumentos internacionales, ¿no? En el ámbito universal, es decir, instrumentos que potencialmente pueden alcanzar a todos los países del mundo, se han adoptado en la UNESCO y en la ONU. Y estos instrumentos tienen como característica común que carecen de valor jurídico vinculante, no son obligatorios. Tienen carácter de recomendación, tienen un valor político y moral. Y luego, en el ámbito regional europeo, tanto en el Consejo de Europa como en la Unión Europea, se han adoptado instrumentos obligatorios. Estos sí que son obligatorios, pero vinculan a un pequeño número de estados. Para entender la regulación que contienen estos instrumentos, que van a ver que es bastante imprecisa, bastante ambigua, aunque establecen algunos criterios, ¿no?, hay que entender que en las negociaciones siempre pesan diferentes intereses en juego. Hay estados con diferente nivel de desarrollo económico y tecnológico, científicos que quieren investigar determinadas áreas, compañías biotecnológicas, clínicas de reproducción asistida, lobbies a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, hay que combinar muchos intereses variados. Y como resultado, se ha evitado reiteradamente definir un estatuto jurídico internacional del embrión humano. A cambio, el principal aspecto destacable de todos estos instrumentos que voy a mencionar es que todos ellos se basan en la dignidad del ser humano. E insisto, la dignidad del ser humano y no de la persona humana. Es decir, que la protección que intentan estos instrumentos se extiende también al embrión humano. Bueno, aquí esto prácticamente no se ve, voy a ir rápido. Los principales, la UNESCO es la organización que ha sido más activa, en este campo, ¿no? Entonces, destaca la Declaración sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 1997, en la cual pues, se declaran prohibidas y, por ser contrarias a la dignidad humana, ciertas prácticas como la clonación reproductiva o las intervenciones en línea germinal. Luego tenemos también la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos, que impide, ¿no?, o que llama a los estados, a los grupos, a que realicen ningún tipo de actividad
que pueden encontrar los derechos humanos, las libertades fundamentales, la dignidad humana, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de 2005, que es bastante completa, aunque no menciona el embrión humano, sí que contiene una serie de principios que le son aplicables, como la proclamación del respeto a la dignidad humana, la obligación de tener en cuenta las repercusiones de las ciencias de la vida sobre las generaciones futuras. Y enlazando con esta idea, hay otra declaración también de 1997 de la UNESCO, que es la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales sobre las generaciones futuras. Y es que no podemos olvidar que todo lo que estamos haciendo en la actualidad, nuestra generación, va a repercutir necesariamente en las generaciones futuras, ¿no? Entonces, lo hemos visto, lo ha comentado muy bien Alejandro Macarrón, ¿no? Con los hijos que hemos dejado de tener, ¿no? Cómo nos va a afectar, ¿no? Va a generar un invierno demográfico, ¿no? Lo estamos viendo también con los activistas del clima, ¿no? Que toda la preocupación por el mantenimiento del planeta, el cambio climático, etc. Pero no solo eso. Las intervenciones que puedan hacerse sobre los embriones van a tener un efecto necesariamente sobre las generaciones futuras, porque son heredables, se transmiten a la descendencia. Bien. Las Naciones Unidas en 2005 se intentó adoptar una convención por la que se prohibiera la clonación humana, pero no hubo acuerdo entre los países. Finalmente esta convención quedó en una declaración que no pudo adoptarse por unanimidad, pero que contiene una serie de medidas. Te digo, tiene un valor de recomendación, pero contiene pronunciamientos interesantes porque dice que los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para proteger adecuadamente la vida humana en la aplicación de las ciencias biológicas, deben prohibir todas las formas de clonación humana y deben prohibir también la aplicación de las técnicas de ingeniería genética que puedan ser contrarias a la dignidad humana. Y vamos ahora al ámbito europeo, a instrumentos que solo se aplican en Europa. Tenemos de un lado los instrumentos adoptados en el Consejo de Europa, entre los que destacan el Convenio de Oviedo sobre Biomedicina y Derechos Humanos de 1997, que obliga a las partes en el convenio a proteger la dignidad e identidad del ser humano, insisto, del ser humano, no de la persona humana. Subraya también que el interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia. Y, en fin, el artículo 18 se refiere expresamente a la experimentación con embriones in vitro, ¿no? Y es un artículo que contiene una regulación un tanto ambigua, ¿no? Porque dice, cuando la experimentación con embriones in vitro esté admitida por la ley deberá garantizar una protección adecuada del embrión. Bueno, no se sabe muy bien en qué consiste esto, al final remite a las legislaciones estatales. Al menos se prohíbe la constitución de embriones humanos con fines de experimentación. Y luego tenemos también el protocolo adicional de 1998 sobre la clonación humana, que prohíbe la clonación reproductiva. En la Unión Europea tenemos también varios instrumentos interesantes. Tenemos la Carta de Derechos Fundamentales, que afirma que la dignidad humana es inviolable, será respetada y protegida, y el artículo 3, que reconoce el derecho de toda persona a la integridad física y psíquica y prohíbe las prácticas eugenésicas, en particular las que tienen como finalidad la selección de las personas. Luego tenemos también una directiva muy importante, la Directiva 98/94, que excluye de la patentabilidad de las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público y la moralidad, pues todas las patentes que impliquen utilizaciones con embriones humanos. Es decir, pues a lo mejor se pueden utilizar embriones humanos en un experimento, pero no se pueden patentar. Y de hecho, esta disposición dio lugar a una sentencia muy conocida, la Oliver Brussel de 2012, ¿no? Cuando este señor, Oliver Brussel, intentó patentar una invención que implicaba el uso de embriones humanos, ¿no? Entonces el asunto llegó al Tribunal de Luxemburgo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el tribunal interpretó
el embrión humano en el sentido más amplio, es decir, no acogió ningún tipo de noción de preembrión ni ninguna modalidad de creación de embrión. Dijo que embrión humano era todo óvulo a partir del estado de fecundación, todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura, y todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse mediante partenogénesis. Bueno, una sentencia, ya digo, bastante amplia. Sin embargo, pese a este pronunciamiento, la Unión Europea, en sus programas marco de investigación, sí que financia la investigación con embriones, ¿no? Entonces, he recogido aquí una referencia al programa marco vigente, el programa Horizonte Europa, que rige en la actualidad hasta el año 2027. Y aunque sí que establece algunas limitaciones, por ejemplo, no se pueden financiar experimentos que impliquen modificación de la línea germinal humana, sí que se puede financiar la investigación sobre células madre humanas, también embrionarias, ¿no? Bien, bueno, estoy resumiendo bastante y precisamente la sentencia Oliver-Brussel que interpretaba en este sentido tan amplio el concepto de embrión humano, dio lugar a la iniciativa One of Us, que, como saben, probablemente ustedes participaron en la recogida de firmas o firmaron en su momento, ¿no? En el 2012, un grupo de ciudadanos registró esta iniciativa que tenía como objetivo proteger la vida humana desde su concepción y lograr que la Comisión Europea dejara de financiar proyectos, programas de investigación en los que se utilizaran embriones humanos, ¿no? Hasta la fecha, y ya se han presentado muchas, se trata de la iniciativa ciudadana más exitosa. ¿Por qué? Porque logró reunir casi 2 millones de firmas en los entonces 28 Estados miembros de la Unión, de las cuales 1,7 millones de firmas fueron verificados por la Comisión. Aún así, la Comisión Europea decidió no tramitar esta iniciativa. Y, lamentablemente, el Tribunal de Luxemburgo avaló la decisión de la Comisión. Bien, en síntesis, la normativa internacional sobre el embrión humano está dispersa, es fragmentaria, en algunos puntos resulta imprecisa, pero sí que establece algunos criterios y límites, sobre todo en Europa, en el Consejo de Europa y la Unión Europea, como no constituir embriones humanos para la experimentación, no patentar las invenciones que utilizan embriones humanos, no tocar la línea germinal, etc. Y yo creo que, aunque no se haya podido establecer un estatuto jurídico internacional del embrión humano, creo que lo más destacable es que todos estos instrumentos apuntan hacia la dignidad del ser humano y no solo de la persona humana, y tratan de establecer algunos límites a la investigación humana y a las biotecnologías. Pero el gran olvidado en todas estas técnicas es el niño que va a nacer de las técnicas de reproducción asistida, al cual se le debería aplicar también la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Que proclama en su artículo 3 que el interés superior del niño deberá prevalecer siempre sobre cualquier otro interés, el de los padres, las autoridades, la investigación científica, la ciencia, la técnica. Y bien, y ya para concluir, como vemos en la actualidad, existen graves amenazas sobre el ser humano. He señalado algunas, pero hay más, ¿no? La evolución de las biotecnologías, especialmente con el descubrimiento de la nueva herramienta de CRISPR-Cas, permite editar el genoma humano para eliminar genes no deseados o incluso para crear bebés a la carta. Se está trabajando también en gametos artificiales y en un útero artificial, la llamada ectogénesis, lo que hará que el nacimiento de seres humanos, si esto prospera, quede totalmente desligado de cualquier proceso biológico. A mí todo esto me parece bastante preocupante. Yo creo que más que nunca es necesario proteger el embrión humano. Debemos reabrir este debate público sobre la necesidad de protegerlo. Y el papel de la sociedad civil es indispensable en esta tarea. Muchas gracias.